Buen día, licenciado. Mi nombre es Alison Mancía y junto a mis compañeros de equipo presentaremos lo que es el laboratorio número 2, llamado combinaciones de circuitos. Bien, para empezar tenemos que saber qué es la ley de Ohm, ya que esta ley es fundamental para poder resolver distintos circuitos eléctricos de corriente continua. Esta ley se cimenta sobre tres pilares, los cuales son la intensidad de corriente, la resistencia y la tensión o voltaje existente, ya que establece que la resistencia que hay en un sector de un circuito como el de una resistencia será igual a la relación que existe entre la tensión o la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. Por lo tanto, al poner en práctica la teoría de esta ley, podremos obtener los diferentes datos que fueron propuestos para cada uno de los circuitos. Existen diferentes tipos de circuitos, entre ellos podemos encontrar el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto, los cuales serán presentados por mis compañeros a lo largo de este video. Primeramente tenemos lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel donde solamente existe un camino para la corriente, es decir, que sale desde la fuente que suministra la energía y pasa a través de cada uno de los elementos del circuito, hasta llegar nuevamente a la fuente de energía. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito, es decir, que en cualquier punto del circuito la corriente será igual. Tenemos lo que es el circuito número 1. Para este se nos pedía construir un circuito en serie con 5 resistores, los cuales tenían los valores de 25, 48, 102, 86 y 55 ohmios. Para este circuito utilizamos una fuente de poder igual a 115 voltios. Para empezar, se nos pide que tenemos que encontrar la resistencia equivalente para la combinación en serie. Para este caso utilizaremos la fórmula que dice que la resistencia equivalente será igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia a la n. Por lo tanto, a la hora de sustituir los valores, obtenemos lo siguiente, que la resistencia equivalente será igual a 25 más 48 más 102 más 86 más 55 ohmios. Al operar todo esto, obtenemos que la resistencia equivalente será igual a 316 ohmios. El segundo punto nos pide encontrar la corriente y el voltaje total del circuito. El voltaje total ya lo tenemos, ya que este será igual a la fuente de poder, que en este caso es de 115 voltios. Por lo tanto, establecemos que el voltaje será igual a 115 voltios. Ahora, para poder encontrar la corriente utilizamos la siguiente fórmula, que establece que la corriente será igual al voltaje dividido por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente será esta, la que acabamos de encontrar, de 316 ohmios. Ahora, sustituimos los valores y obtenemos lo siguiente, que la corriente será igual a 115 voltios dividido por 316 ohmios. Operamos esto de aquí y obtenemos que la corriente será igual a 0.36 amperios. Para poder calcular el voltaje individual del circuito, tendremos que utilizar esta fórmula, que establece que el voltaje será igual a la corriente por la resistencia que estemos calculando. Para esto, como ya establecimos que la corriente que pasa por cada uno de los puntos de un circuito en serie será la misma, entonces utilizaremos el mismo dato, que es de 0.36 amperios, para encontrar los voltajes individuales de cada una de las resistencias. Entonces, sustituimos los valores y obtenemos que el voltaje de la resistencia número 1 será igual a 0.36 amperios por la resistencia número 1, que es de 25 ohmios. Operamos aquí y obtenemos que el voltaje 1 será igual a 9.09 voltios. Hacemos el mismo proceso para cada uno de los voltajes y obtenemos que el voltaje 2, donde la resistencia era de 48 ohmios, es de 17.46 voltios. Para el voltaje 3, donde la resistencia era de 102 ohmios, el voltaje será igual a 37.12 voltios. Para el voltaje número 4, donde la resistencia tenía un valor de 86 ohmios, el voltaje será igual a 31.29 voltios. Y por último, para el voltaje número 5, donde la resistencia tenía un valor de 55 ohmios,
El voltaje será igual a 20.01 voltios. Muy bien, procederé a explicar la parte que me corresponde desarrollar. Iniciamos leyendo el enunciado que nos dice que tenemos que construir dos circuitos mixtos con las resistencias con los siguientes valores, en el cual 3 de ellos estarán en serie y 3 de ellos en paralelo, agregándole un valor de 70 voltios a la primera combinación. Tenemos los valores de las diferentes resistencias que vamos a ocupar, así que procederemos a pasar al simulador. Ya tengo construido el circuito donde cada componente tiene su valor establecido, así que vamos a pasar con los diferentes enunciados. El primero nos dice que tenemos que encontrar la resistencia equivalente de cada combinación en serie. Debido a que estos están en paralelo, tenemos que encontrar la resistencia equivalente de estos dos antes de poder sumarlas con las demás resistencias que están en serie. Así que ocupamos la fórmula de la resistencia en paralelo y tenemos que nos va a dar 29.7311 ohmios. Luego ese resultado lo vamos a sumar con las demás resistencias y nos va a dar que es 245.73 ohmios. El siguiente enunciado nos dice que tenemos que encontrar la corriente y el voltaje total en cada combinación. Entonces, la fórmula para encontrar la corriente es el voltaje, que ya nos lo dieron al inicio del trabajo, y tenemos que ocupar la resistencia equivalente, que es lo que acabamos de encontrar hace un momento. Intercambiando los valores en la fórmula, nos va a dar que la corriente es de 0.2848 amperios. Ahora, para encontrar el voltaje, se hace un simple despeje y intercambiando los valores nos va a dar que es 70 voltios. Ahora, para encontrar la corriente voltaje individual, en cada combinación de circuitos tenemos que hacer lo mismo, solo que para cada una de las resistencias. Aquí tenemos para la resistencia 1 que es de 31.90, para la resistencia 2 de 8.52, para la resistencia 21.08 y la resistencia 4,5. ¿Por qué? Porque estas están en paralelo y va a pasar el mismo voltaje en ambas resistencias. Ahora, para encontrar la corriente, tenemos que en un circuito en serie, la corriente va a ser la misma en cada una de las resistencias. Pero, ya que tenemos dos que están en paralelo, tenemos que hacer esto individualmente para cada uno. O sea, que tenemos que encontrar la corriente para la resistencia 4 y la resistencia 5. ¿Cómo comprobamos que esto es correcto? Bueno, aquí en el simulador nos dan las herramientas para poder poner a prueba nuestro circuito. Aquí podemos ver de que para la primera resistencia el voltaje es 31.90 voltios y en papel, en el ejercicio, nos dio que es lo mismo. Y así puede ser para cada una de las resistencias. Ahora, ¿cómo medimos la corriente? Aquí con el mismo, la misma herramienta que nos da el simulador. Podemos encontrar que la corriente para la resistencia 4 tiene que ser la misma para la resistencia 5. Te explicaré la parte del circuito número 4, en el cual es uno compuesto, en el que se ponen en práctica ambos conocimientos, los circuitos en paralelo y los circuitos en serie. Para esto se utilizará el simulador, en el cual se muestra a continuación. Inicialmente pondremos nuestra fuente de energía, que en este caso es la batería. Colocamos todas las resistencias iniciales que irán en serie. Colocamos una en la parte de abajo y colocamos dos en el costado. Estas dos van a ser las que nosotros colocaremos en paralelo. Y estas, como lo vemos acá, serán las que nos colaborarán en serie. Como es importante notar, en el caso de estas dos resistencias, nosotros nos vamos a dar cuenta que el resultado que nosotros obtengamos de estas dos resistencias va a ser un resultado conjunto que tomaremos en serie dentro de todo el circuito. Vamos a proceder a unir todo mediante cables.
para permitir el flujo de los electrones. Colocamos estos en paralelo y ahora los ponemos estos en serie de forma que armemos nuestro circuito. Cuando nosotros terminemos de poner todos estos cables, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente va a empezar a fluir de la siguiente manera. Conectamos serie con el de paralelo y vemos cómo esos empezaron a fluir. Sin embargo, nosotros no hemos configurado el número de ohms de las resistencias ni tampoco el voltaje que va a tener la batería. Empezamos con la batería. La batería tendrá un valor de 110 voltios. De siguiente manera, 110 voltios. Vemos que cuando cambiamos el voltaje, el flujo de electrones aumenta. Ahora vamos a proceder a poner las resistencias. Dependiendo de la resistencia, sí va a cambiar el color, que es el indicativo. En el primero vamos a colocar una resistencia de 33 ohms. En el segundo colocaremos una de 10. Y en esta, que también está en serie, vamos a poner una resistencia de 118 ohms. Después de proceder a poner los 118 ohms, lo que vamos a hacer es colocar los valores de estas dos resistencias que nosotros tenemos en paralelo. En el caso de este, nosotros vamos a poner 44 ohms y en este vamos a poner 62. En el ejercicio se indicaban 1, 2, 3, 4, sin embargo, como tenemos libertad de construcción, podemos colocarlo de la forma que nos parezca más útil, o al menos un punto de ejemplificar qué pasaría así. Como podemos ver, el flujo inicial, como lo teníamos en esta parte, ha cambiado considerablemente, debido a que cada una de las resistencias está realizando el trabajo de controlar el nivel de voltaje que pasa por cada uno de ellos. En esta ocasión les explicaré un ejercicio de circuitos mixtos. Encontraremos la resistencia equivalente, la corriente y el voltaje total, la corriente y el voltaje individual. Tenemos nuestro circuito mixto. Estas son las resistencias en serie y estas resistencias están en paralelo. Las ecuaciones que utilizaremos son, para un circuito en serie, la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R a la N. Y para un circuito en paralelo, 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R a la N. Tenemos nuestro bosquejo del circuito y tenemos que la resistencia 1 es de 16 ohms, la resistencia 2 es de 39 ohms, la resistencia 3 es de 77 ohms, la resistencia 4 de 84 ohms y la resistencia 5 de 120 ohms. Utilizamos la ecuación para un circuito en paralelo, ya que estas resistencias están en paralelo, y encontraremos la resistencia equivalente de este circuito en paralelo. Y tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 16 ohms más 1 sobre 39 ohms más 1 sobre 77 ohms. Hacemos la operación y el despeje y obtenemos que la resistencia equivalente es 9.9 ohms. Ahora ya tenemos un circuito en serie con la resistencia equivalente, que la llamamos 1, 2, 3, que es la resistencia equivalente de esta parte del circuito en paralelo. Entonces, obtenemos la resistencia equivalente de este circuito. Ya que es en serie, utilizamos la ecuación para un circuito en serie
y tenemos que la resistencia equivalente es igual a 120 ohms más 84 ohms más 9.9 ohms. Eso nos da 213.9 ohms. Y ya tenemos la resistencia equivalente total de todo el circuito. Encontramos la corriente y el voltaje total. Utilizamos la ley de Ohm para encontrar la corriente y el voltaje, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje total ya nos lo daba el ejercicio, que son 90 voltios. Ahora encontramos la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Eso nos da que 90 voltios entre 213.9 ohms, que es la resistencia equivalente encontrada total del circuito. Eso va a ser igual a la corriente. Entonces nos da 0.42 amperios. Entonces encontramos la corriente y el voltaje individual. Ya que estamos en un circuito en serie, tenemos que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 y esta va a ser igual a la corriente 2 y esta es igual a la corriente 3, 4, 5, que esta corriente es la corriente total de la porción del circuito en paralelo que teníamos en todo el circuito. Este es igual a 0.42 amperes. Tenemos de nuevo nuestro circuito en serie y obtenemos el voltaje. El voltaje de la resistencia 5, utilizamos de nuevo la ley de Ohms, que nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Como es un circuito en serie, la corriente es la misma. Entonces tenemos que el voltaje de la resistencia 5 va a ser igual a 0.42 amperes por 120 ohms y nos da un total de 50.4 voltios. El voltaje de la resistencia 4 es igual a 0.42 amperes por 84 ohms y eso nos da un total de 35.3 voltios. El voltaje de la resistencia 1, 2, 3 es igual a 0.42 amperes por 9.9 ohms y eso nos da un total de 4.16. Este es el voltaje de la resistencia equivalente obtenida del circuito en paralelo. Encontramos la corriente I3, que va a ser igual al voltaje 1, 2, 3 entre 16 ohms, que es la resistencia 1, va a ser igual a 0.26 amperios. Y ya tenemos la corriente individual que pasa por la resistencia 1. Ahora tenemos I4, que es igual a 4.16 voltios entre 39 ohms, que es la resistencia 2, y esto es igual a 0.11 amperios. Tenemos la corriente que pasa por la resistencia 2. Y tenemos la corriente 5, que es igual a 4.16 voltios entre 77 ohms, que es 0.05 amperes. Y esa es la corriente que pasa por la resistencia 3. Y es así como terminamos el ejercicio. Tenemos todas las corrientes individuales, la corriente total y el voltaje total y el voltaje individual de este circuito. Gracias. Buen día, respetable saludo a quien corresponda. Vamos a construir un circuito mixto con 5 resistores
con los valores luego mencionados. 3 de ellos estarán conectados en paralelo y 2 en serie, agregándole un valor de 120 voltios a dicha combinación, que sería nuestro circuito número 6. Conociendo nuestros datos presentados en la tabla. Para el primer punto, me gustaría definir qué es un circuito mixto. Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Como nosotros lo mostramos, tenemos nuestro voltaje, que es de 120 voltios, que sería, digamos, una batería. Luego presentamos nuestras resistencias R1, R2, que ellas están conectadas en serie, y las que presentamos en paralelo, que sería nuestra R3, R4 y R5. También cabe mencionar algunas características. La principal, que se caracteriza porque está compuesta por la combinación de circuito en serie y en paralelo. El voltaje varía dependiendo de la caída de tensión entre cada nodo. O sea que entre más lejos está, su voltaje va a ser menos. La intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión. Dependiendo del tipo de conexión es como va a variar nuestra intensidad de dicha corriente. Y también que ya conocemos que tenemos 2 ecuaciones algebraicas para poder resolverlo. Luego de ello ya comenzamos a nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo resolverlo? Ya que nosotros ya tenemos esquematizado de que lo representamos en el programa, en el sitio web mencionado por el licenciado, el cual se nos solicitó. Primero, para ello, como ya sabemos que nuestro primer paso es simplificar el circuito reemplazando las 3 resistencias en paralelo con una sola resistencia que tenga una resistencia equivalente. O sea que nuestra resistencia equivalente va a estar situada en el punto R3, pero ya no va a ser R3, sino que va a ser la resistencia entre de R3, R4 y R5. Para ello conocemos nuestra ecuación algebraica, que nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre Rn más 1 sobre Rn más 1 elevado a la menos 1. En nuestro caso sería que nuestra R equivalente 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 elevado a la menos 1. Como ya conocemos nuestros datos por nuestra tabla, ya los traemos y los colocamos en nuestra ecuación, la que ella con números decimales nos presenta un valor de 7.816 ohms. Luego de ello hacemos una esquematización del circuito, ¿verdad? Para poder hacer nuestra resistencia total. Ya conociendo nuestros datos de nuestra resistencia total, lo podemos sumar con nuestra resistencia 1 más nuestra resistencia 2 para conocer la resistencia total. Ya conociendo que sería 680 sobre 87, ocupamos quebrados para que sea un dato más exacto, más 40 más 68. Conocemos nuestra resistencia total, que es 115.81 ohms. Luego pasamos a nuestra ecuación algebraica de nuestra I total sobre nuestro voltaje total sobre nuestra resistencia total. Conociendo nuestros datos de 120 voltios presentados del principio del enunciado sobre el dato conocido de nuestra resistencia total, obtenemos el dato de 1.04 amperios. Luego de ello hacemos el cálculo de voltaje individual, que sería, haciendo un despeje de nuestra ecuación, ya conociendo, hacemos la demostración de nuestros voltajes individuales, que tenemos un voltaje total correspondiente a 120 voltios. Luego la corriente de intensidad será igual a la de la I sub 1, será igual a la de la I sub 2, ya que es un circuito en serie. Por lo tanto, lo demostramos que I sub 1 va a ser igual a I sub 2, por lo tanto, I sub 1 igual a 1.04. Hacemos nuestro cálculo para cada uno independiente.
que hacemos nuestro dato de I sub 3 es igual a 8.05 sobre 24 es igual a 0.34. I sub 4 es igual a 8.05 sobre 15 es igual a 0.54 amperios e I sub 5 es igual a 8.05 sobre 51 es igual a 0.16 amperios. Esto sería todo por mi parte. Luego de ello subimos a la demostración que se hizo el sistema, que se hizo en la página web mostrada, y no nos da ningún inconveniente. Gracias por su atención.